Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Día 2 del Mundial de Clubes y bueno, hoy día sí hubo mucho fútbol, fin de semana, Día del Padre, por cierto, feliz día a todos los que son padres y escuchan Fútbol Mundial Podcast. Deseo que la hayan pasado muy bien. Y bueno, estoy grabando este episodio de noche, un poco tarde, porque acaba de terminar recién el partido entre el Botafogo y Seattle Sounders, que cerraba la jornada del día de hoy. Y no quise grabar el episodio porque estuvo bastante peleado y bueno, casi se lo empatan ahí el Botafogo. Pero bueno, el día de hoy vamos a repasar los 4 partidos del día de hoy. Mañana ya, pues bueno, cuando se despierten tendrán el episodio listo para escucharlo temprano. Y bueno, volviendo al día de hoy, hubieron goles finalmente que no hubieron en la inauguración. Hoy día tuvimos goles de sobra desde el primer partido. Y bueno, fue una jornada bastante interesante. Ya estamos en el segundo día de competición y poco a poco los equipos irán debutando en esta Copa del Mundo. Bueno, Super Mundial de Clubes. Así que vamos a repasar los partidos del día de hoy en orden de grupos, ¿vale? Porque no es que jugó primero el grupo A, luego el B, estuvo un poco intercalado ahí por el tema de horarios. Ya saben que la FIFA está intentando que, bueno, los equipos que se van a enfrentar entre sí puedan hacerlo en un turno que pueda ser observado por los hinchas del equipo que están en sus países. Por ejemplo, si juegan equipos europeos, van a intentar hacerlo en un horario más o menos 6-8 horas antes de un horario pues algo tarde en Europa y que no se puedan ver los partidos. Así que la FIFA está manejando eso más o menos, pero bueno, no siempre se puede. En fin, el hecho es de que se jugó hoy día, por ejemplo, el segundo partido del grupo A. Ayer se enfrentaron el Inter de Miami y el Al-Ahly. Y bueno, hoy se enfrentaban el Porto y el Palmeiras. Grupo que está igualadísimo esta primera fecha, porque el Porto y el Palmeiras empataron también 0-0. O sea, grupo A, primera fecha, un punto para cada uno y 0 goles para todos. El partido en sí estuvo entretenido, ¿vale? Más que ayer, sí, ayer no estuvo malo, pero fue decepcionante porque era el debut. El día de hoy estuvo entretenido, a pesar de que fue un 0-0. Es de esos partidos que aunque queden sin goles, son agradables de ver porque ambos equipos tuvieron ocasiones. Vamos a repasar las alineaciones rápidamente porque bueno, hubo ocasiones de gol pero no se concretó ninguno. El Palmeiras salió con Weberton en la portería, en la defensa Jay, Gómez y Murillo, en el mediocampo Felipe Anderson, Ríos, Moreno y Piqueres, más arriba Esteban y Mauricio, mientras que Víctor Roque fue la referencia ofensiva en el área. El Oporto salió con Claudio Ramos en la portería, en la defensa con Marcano, Pedro y Fernández, en el mediocampo Moura, Veiga, Varela y Joao Mario, más arriba Mora, Fabio Vieira y Samu Omorodion. Bien, el partido, como digo, fue entretenido de ver. Los dos equipos se generaron ocasiones. Creo que el Palmeiras estuvo a la altura. Yo en la previa les dije, si el Oporto sale con su máximo nivel europeo, se queda con el grupo, pero el Palmeiras se le plantó bien, le generó bastantes ocasiones. El Porto, creo que se notaba la calidad cuando salía jugando rápido, en espacios cortos, cómo movía el balón, que es un poco lo que se trabaja bastante en el fútbol europeo, que adquieren los jugadores, por ejemplo, sudamericanos que van a jugar allá, adquieren esa capacidad de táctica, de cambio de posiciones, pero aún así no pudieron hacerlo del todo bien porque el Palmeiras amenazaba mucho con contraataques, con jugadas elaboradas. Por todo lado el equipo brasileño yo creo que compitió bien, aunque el Porto también generó sus ocasiones. Por ejemplo, Rodrigo Mora tuvo una al minuto 14, luego al minuto 18 Martín Fernández también cabeceó, pero se fue por arriba el balón. Luego Esteban al inicio del partido tuvo una donde el portero del Oporto se equivoca al salir con el balón, le regala la pelota a los jugadores del Palmeiras y se la dejan a Esteban, que se gira un poco y tiene que definir de zurda rápido por encima de la portería, porque bueno, se le venía la defensa del Porto ahí a intentar bloquearlo, así que remató.
y bueno, el balón se fue muy cerca por arriba. Luego al minuto 41 Esteban también recibió un balón, enganchó y terminó disparando, pero el portero del Porto, Claudio Ramos, ahí estaba atento, igual el balón salió afuera, pero no pudo concretar esas ocasiones. Luego Esteban nuevamente al minuto 45 más 3, bueno, 48 y al final del primer tiempo, minutos agregados, recibió otro pase al espacio, disparó, pero bueno, el portero del Oporto, que creo que fue una de las figuras del partido, detuvo el remate. Y Esteban, bueno, no pudo marcar en este partido. Y escuchaba la transmisión y se decía que Mister no sé qué le decían a Esteban, haciendo énfasis en que actualmente solo le marca equipos pequeños, ¿no? Que se luce contra equipos pequeños del Brasileirão, pero ya cuando sale contra rivales grandes, como dirían muchos, es pecho frío, pero bueno, es un chico joven. Es verdad que ahora muchos jóvenes destacan y hacen grandes partidos. Pero bueno, hay que darle tiempo. Es un chico, veo, con bastante potencial en el fútbol, pero en el primer tiempo no le salieron las cosas. Luego, antes de que terminara la primera parte, también hubieron varias ocasiones para el Palmeiras. Eh, Hubo una al final que hubo como dos o tres bloqueos más o menos. Primero el portero Mauricio Ramos es que hizo una parada doble increíble. Primero la saca en la línea, creo, luego se adelanta un poco y al final el defensa saca el tercer intento. O sea, el Palmeiras ahí tuvo para irse ganando 1-0 al descanso, porque esa fue clarísima, si la pueden ver, fue clarísima. No sé cómo no fue gol del equipo brasileño. En fin, ya en la segunda mitad Fabio Vieira, un cabezazo al minuto 53, se va por encima de la portería. Hubo bastantes amarillas, eso sí hay que recalcar, o sea, el árbitro no se guardó nada, sobre todo yo creo en la primera hora del partido sacó varias amarillas, no perdonó ninguna falta y fue más como una advertencia, ¿no? Para que el resto del partido se calmaran un poco. Al minuto 79 López del Palmeiras recibió un balón ahí en el área, terminó cabeceando pero se iba desviado. El Palmeiras llegaba bien. Luego al minuto 84 nuevamente Claudio Ramos termina sacando un tiro de Murilo que iba al poste derecho y bueno, el portero del Porto, como digo, estuvo brillante para evitar la victoria del equipo brasileño, que a pesar de que intentó, creo, más que el equipo portugués y mereció la victoria, si hablamos de merecimientos, el Palmeiras se plantó bien, terminó el partido en empate. La siguiente fecha, el Palmeiras juega, a ver, contra el Al-Ahly y el Inter de Miami contra el Oporto. Yo creo que, a ver, sigo manteniéndome firme en la opinión de que van a pasar el Palmeiras y el Oporto. Hoy se les vio mayor nivel futbolístico. Ayer, aunque fue un 0-0, se vio un Inter de Miami con bajo ritmo físico y un Al-Ahly que después de que te presiona todo lo que puede, se termina cansando y no tiene jerarquía para definir de cara al gol. Así que yo creo que el Palmeiras y el Oporto en los siguientes partidos deberían sumar de a 3 y clasificar los dos con 7 puntos. Y a ver quién obtiene mejor diferencia de gol. Y bueno, habrá que esperar la siguiente fecha. Vamos al grupo B, donde se jugaron los dos partidos. El que se jugó más temprano fue el Paris Saint-Germain contra Atlético de Madrid. Bueno, el equipo francés sigue aquí imparable y se llevó la victoria con otra goleada. Vamos a las alineaciones. El PSG salió con Donnarumma en la portería, la defensa Hakimi, Marquinhos, William Pacho y Nuno Méndez. En el mediocampo Rubén Neves, Vitinha y Fabián Ruiz. Y en el ataque Doué, Gonzalo Ramos y Kvaratskhelia. El Atlético de Madrid salió con Oblak en la portería, en la defensa Javi Galán, Lenglet, Lenormand y Marcos Llorente. En el mediocampo Samulino, Pablo Barrios, Rodrigo de Paul y Giuliano Simeone. Y en el ataque Antoine Griezmann y Julián Álvarez. El partido comenzó con una ocasión de Julián Álvarez, justamente, que creo que es siempre el que más destaca del Atlético de Madrid, más allá de que no ha estado fino en este partido. Lo intentó, luego el PSG respondió, remate que atajó, bien Oblak, y poco a poco, bueno, el partido se iba decantando a favor del Paris Saint-Germain, que nuevamente le vimos ese juego de la final de la Champions
moviéndose de posición cada uno de los jugadores, imposible de saber dónde aparecen. A veces bajaba Fabián Ruiz como tercer central, Hakimi luego se iba como un extremo prácticamente, Kvaratskhelia incluso se metía como interior por momentos. O sea, una locura del Paris Saint-Germain por la manera en cómo se mueve en el campo. Y el Atlético de Madrid, que bueno, a su modo lo intentó, con su estilo de juego ya conocido, tirarse un poco atrás, ahí intentar contras con Julián Álvarez, con Samu Lino por la banda, con Simeone, también con Marcos Llorente, bueno, potencia que tiene ahí para el contraataque, sí un poco de control con Antoine Griezmann, que bueno, al final no sirvió de mucho porque el PSG físicamente está presente en todos lados con sus jugadores. Así que al minuto 19 iba a marcar un golazo el Paris Saint-Germain, la manera en que tocan el balón en el área del Atlético y se la dejan atrás y para Fabián Ruiz que remata y tiro imposible para Oblak que solamente se lanzó y se estiró ahí para la foto porque no iba a llegar y el Paris Saint-Germain ya ganaba por 1-0. Luego el Atlético un par de tarjetas amarillas, Lenglet y Lenormand, Fabián Ruiz también una, luego Simeone, y bueno, ya estaban condicionados varios jugadores del Atlético de Madrid, 3 amarillas antes de la media hora, y eso era un indicativo de lo frustrado que estaban los jugadores de Simeone, porque no lograban descifrar cómo jugaba el PSG, no descifraban más allá de que el Atlético de Madrid es un equipo que se defiende bien, que ya ha jugado contra el Paris Saint-Germain esta temporada, pero fue otra versión. La de ahora lo pasó totalmente por encima al equipo español. Así que el Atlético me recordó ese partido contra el Chelsea en la Champions, donde se jugaba sin público, por lo que ya sabemos. No quiero decir la palabra porque creo que YouTube censura los videos si la mencionas. Pero bueno, el hecho es de que cuando se juega sin público, recuerda esa Champions, el Chelsea de Tuchel lo sometió también al Atlético de Madrid y en su desesperación Simeone agarró y puso, creo que fue 6 centrales, puso como 4 centrales y 2 por las bandas, estuvo defendiendo con 6. En ese partido no sucedió así, pero sí se lo vio bastante desesperado, frustrado al Atlético de Madrid, que no podía agarrarle la referencia a ninguno de los jugadores del Paris Saint-Germain, que fueron dominando poco a poco también la posesión del balón, generando ocasiones y al final al minuto 45+1 y al 46, tiempo agregado del primer tiempo, Vitinha iba a poner el 2-0, también buena jugada, Vitinha entra al área y a mano contra Oblak prácticamente, ¿quién lo va a parar? Remate y ponía el 2-0 en el partido. Nos íbamos al descanso. En la segunda mitad iba a entrar Sorloth, que bueno, se perdió una clarísima debajo del arco, literal, le mandaron el centro y estuvo debajo del arco, pero la mandó por arriba. Y Sorloth, que venía de convertir tantos goles en la liga, se falló probablemente uno de los goles más fáciles que podría haber marcado en su carrera. Luego iba a haber un gol de Julián Álvarez, que iba a ser anulado por una falta previa. Se revisa en el VAR y el árbitro sale a decir, bueno, con ese micrófono que tiene ahora incorporado, que no sirve ya solo para hablar con sus colegas eh, de las bandas y con el VAR, sino que también sirve para poder expresar, bueno, al público, ¿no? Para que se escuche fuerte la decisión del árbitro. Anuló el gol por una falta previa. Al final la jugada nacía de una falta, una recuperación de balón con falta y bueno, se anulaba el descuento del Atlético de Madrid, que tal vez podría haber cambiado por ahí las cosas porque se habría visto obligado a atacar más, viendo el empate cerca y el Paris Saint-Germain por ahí tal vez se tiraba un poco atrás, no sabemos, aunque con Luis Enrique no creo. En fin, luego íbamos a tener varios cambios, los equipos también iban a hidratarse porque estaba haciendo mucho calor, el sol estaba prendido en el estadio, bueno, en toda la ciudad, así que había cambios, había hidratación, pero aún así el partido seguía 2-0. El Atlético aún intentaba luchar por ahí para conseguir nuevamente un gol de descuento que le permitiera, bueno, soñar al menos con el empate, pero le estaba haciendo bastante difícil. Y peor aún, al minuto 78 con la expulsión del Lenglet, ya tenía una amarilla y por reclamarle al árbitro le terminan sacando la segunda. Se le complicó aún más la cosa al Atlético de Madrid, que ya con un hombre menos
iba a ser aún más difícil lanzarse al ataque y dejarle todos los espacios al Paris Saint-Germain para que aumente el marcador, pero aún así lo logró el equipo francés, porque al minuto 87 Mayulu iba a poner el 3-0 y al minuto 97 penal a favor del Paris Saint-Germain para rematar la jornada, y Kang In Lee, que había entrado ya en la segunda mitad, no había sido titular el coreano, pero bueno, ahí le dejaron patear el penal y marcaba el 4-0 en esta goleada y debut en el Mundial de Clubes. Así que el Paris Saint-Germain pinta para llegar muy lejos, y por qué no para campeón, porque se enfrentó al rival más difícil de su grupo, el Atlético de Madrid, que dentro de todo ha hecho una buena temporada, le sacó ahí los clásicos al Madrid, le ganó uno al Barcelona, estuvo en semifinales de Copa del Rey, quedó eliminado por penales en Champions, quedó tercero en Liga, bueno, como la mayoría de los últimos años, pero es un equipo competitivo que se mostró bien. Sin embargo, se plantó frente al Paris Saint-Germain y le metieron 4 goles. Y es curioso porque el PSG se ha enfrentado a los últimos así 2 partidos grandes, la final de Champions contra el Inter y ahora en debut de Mundial contra el Atlético de Madrid, 2 equipos muy defensivos, muy fuertes, ¿no? Y contra estos equipos se sufre mucho porque se defienden bien, son muy físicos y todo, pero el Paris Saint-Germain agarró y le metió 5-1 y 4-2, así, 9 goles en 2 partidos, equipos que se defienden bien. Así que bueno, el Paris Saint-Germain pinta para llegar lejos y el Atlético de Madrid tiene que rápido recuperarse e intentar conseguir esas 2 victorias frente al Seattle Sounders y el Botafogo. Veremos si no llega tan golpeado después de esta goleada inaugural. El siguiente partido del grupo B fue el que acaba de terminar, justamente Botafogo contra Seattle Sounders. Partidazo interesante. Tal vez no sean grandes nombres, el Botafogo sí, pero Seattle Sounders, quiero decir en la previa, ¿no? MLS no tienen ritmo, pero hoy demostraron competir bien. Y creo que aunque se vayan eliminados, van a irse con la frente en alto. Bueno, les toca el PSG, les mete, no sé, 6-7. Pero contra el Atlético de Madrid creo que pueden hacer una buena actuación. En fin, vamos rápidamente porque no me quiero extender mucho tampoco, porque ya es tarde, estoy grabando ahorita. El Botafogo salió con John Víctor en la portería, en la defensa estuvieron Vitinho, Jair Barbosa y Alex Telles, en el mediocampo Gregore Marlon Freitas y Artur, y en el ataque Igor Jesús, Savarino y Gonzalo Mastriani. Seattle Sanders salió en la portería con Frey, en la defensa con Nouhu, Ragen, Kim y Roldán, en el mediocampo Vargas y Roldán, el otro Roldán, más arriba Ken, Rusnak y Ferreira, y como delantero Musovski. El partido, como digo, entretenido, muy bonito de ver y con goles sobre todo. En el primer tiempo, el Seattle Sounders y el Botafogo creo que intercambiaron golpes bastante claros. Ambos generaron situaciones, sin embargo, el Botafogo demostró por qué está, bueno, en una liga más competitiva, como es la brasileña, porque compite en Libertadores y está un poco más acostumbrado a rivales más difíciles de los que puede enfrentar el Seattle Sounders. Al minuto 28 Jair de cabeza y al minuto 44 Igor Jesús iban a poner el 2-0 en el partido. Tal vez el resultado no reflejaba lo que había sido el encuentro, porque el Seattle Sounders tuvo varias oportunidades para anotar, por el Botafogo tuvo eficacia, que muchas veces esto es lo que ocurre con estos equipos pequeños, que generan, pero no, como ayer el Al-Ahly, generan, pero no terminan de concretar. Y llega el equipo que es más grande y con la categoría que tiene te termina metiendo los goles que tú no pudiste hacer. Así el equipo pequeño haga el partido de su vida, no concreta bien el grande y te define el partido. Esto fue el Botafogo en el primer tiempo, 2-0. Y en la segunda mitad, el Seattle Sounders pues lo puso en bastantes aprietos. Remató 19 veces al arco y tuvo el 65% de la posesión del balón. Aquí me olía que iba a ser una nueva pecheada de los equipos sudamericanos, como han ocurrido en los últimos mundiales, en varios de los últimos mundiales con el formato anterior, que terminaban perdiendo contra equipos de otras confederaciones en teoría inferiores. Bueno, aquí el Seattle Sounders dominó, jugó mejor el segundo tiempo, pero solamente pudo encontrar un gol ya algo tardío al minuto 75, Roldán, que ponía el descuento, el 2-1, y luego el Seattle Sounders tuvo unas cuantas oportunidades más, pero nuevamente le falló la eficacia
y no pudo conseguir el empate que hubiera sido merecidísimo, porque lo merecía incluso remontar por el segundo tiempo que se mandó, pero si no tienes eficacia no sirve de nada. Así que el Botafogo se lleva una victoria muy sufrida y jugando así, oye, la va a tener difícil contra el Atlético de Madrid, que a pesar que cayó goleado hoy, ya contra rivales más del mismo nivel o inferiores, tiene a Julián Álvarez, que te puede hacer mucho la diferencia, tiene a Griezmann, a Sorloth, por más que hoy se falló esa que les dije, y el PSG ni qué decir. Así que creo que siguen perfilados el PSG y el Atlético de Madrid. Si logra levantarse anímicamente, van a ser los dos clasificados. Y vamos ya con el último partido, que fue el primero de hoy y el primero del grupo C. Bayern Múnich contra el Auckland City. Aquí también poco que analizar. Hay que destacar más que nada los 10 goles que metió el Bayern de Múnich. Ya metió más goles que todos los del grupo A, que no ha metido ni uno. Bayern Múnich 10-0 le ganó al Auckland City. Vamos a repasar alineaciones porque sí, quién hicieron los goles, porque bueno, el Bayern dominó durante todo el partido y el Auckland City simplemente se limitó ahí a ver cómo pasaba el balón. Generó unas cuantas contras, al menos remató una vez al arco ya casi al final. Pero bueno, se van con un 10-0 en contra. El Bayern salió con Neuer en la portería, en la defensa Boeita, Stanisic y Rafa Guerreiro, en el mediocampo Kimmich y Pavlovic, en el ataque Olis y Coman por las bandas, Thomas Müller como media punta y Harry Kane, que es increíble, pero Harry no ha marcado ni un gol en una goleada 10-0 del Bayern de Múnich. Bastante irónico, porque Harry siempre marca muchos goles, está activo, pero ni uno marcó de los 10 goles. Es increíble. Y el Auckland City, Tracy en la portería, Lobo, Mitchell, Boxel y Murat en la defensa. En el mediocampo Garriga, Den Heijer, Eilich, y en el ataque Manicum, Bevan y yo. Bueno, vamos a repasar la lista de goles, porque bueno, hay poco que decir de este partido. Era como un partido amateur, amistoso entre el Bayern de Múnich. Y bueno, literalmente era contra un equipo muy inferior, porque los jugadores del Auckland City son jugadores semiprofesionales, porque aparte de ser futbolistas, tienen otras profesiones, ya que bueno, jugar en la liga de Nueva Zelanda seguramente no les da para vivir solamente jugando al fútbol, porque vamos a ser sinceros, no van a tener tanto patrocinio ni interés en la liga neozelandesa como puede tener la Bundesliga o las grandes ligas del mundo. Obviamente es un país pequeño y pocos ingresos también van a tener, pero bueno, es un equipo semiprofesional y el Bayern, o sea, jugó caminando prácticamente. Minuto 6, gol de Coman. Minuto 18, gol de Boey. Minuto 20, gol de Olis. Minuto 21, seguido gol de Coman. 45, Thomas Müller. Y 45 más 3, Olis nuevamente. 6-0. Y al minuto 67, Musiala, que había entrado después de estar sin jugar prácticamente 2 meses, al igual que Upamecano, volvió de la mejor manera porque metió un hat-trick. Musiala al 67, de penal al 73 y al 84 ponía el 9-0 y al 89 Thomas Müller tenía que irse también con un doblete que ponía el 10-0. Y así terminó el partido y el Bayern de Múnich parece imparable. Obviamente va a ser más competido cuando juegue contra Boca Juniors y contra el Benfica, pero ya inicia bien, inicia con una goleada, inicia sobre todo con 10 goles de ventaja. Y esta fue la jornada del día de hoy. Mañana también hay, mañana hay 3 partidos. Hoy día creo que hubieron 4 porque era domingo, mañana hay 3. Juegan primero Chelsea contra Los Ángeles Fútbol Club, después Boca Juniors se enfrenta al Benfica, partidazo, y finalmente cierra la jornada el Flamengo contra el Esperance Tunis. Y bien amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó nos pueden encontrar como Fútbol Mundial en las plataformas de podcast como Spotify, Spotify for Podcasters, Apple Podcast, Breaker, Radio Public, Pocket Cast, Podcast Addict y Podtail. También estamos en YouTube y YouTube Music como Fútbol Mundial Podcast y en las redes sociales Instagram, Facebook y TikTok como Fútbol Mundial Podcast. Soy Javier Salinas, me despido. Muchas gracias por haber escuchado este episodio y nos vemos en el siguiente.